Muy buenos días. Vamos con su materia de temas selectos de Química 1. Les habla su profesor José Luis Lando Ochoa y nos toca la clase 5. Continuamos con el subtema que se refiere a propiedades de los gases. Estas corresponden a las páginas 26 a 28 de su libro de temas selectos. Y proseguimos con el mol. Se define el término mol como la cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que el número de átomos de carbono 12, presentes en una cantidad exacta de 12 gramos de ese elemento. Estas entidades elementales pueden ser átomos, moléculas, iones u otras partículas, y se sabe que la cantidad presente en un mol es de 6.022 por 10 a la 23. Y tal vez sea un número que no se les haya olvidado todavía en sus clases de química, al que era conocido como número de Avogadro. Esa cifra que ustedes se acuerdan que es 6.022 por 10 a la 23. Por otro lado, un mol de cualquier sustancia se define también como la masa atómica o molecular de dicha sustancia, expresada en gramos. El número de moles se representa con la letra N. Y si también lo recuerdan, cuando en sus clases de química utilizaban esta formulita, donde N minúscula representaba el número de moles y se obtiene por la masa en gramos, y la masa molecular, masa atómica, que por lo regular es cuando nosotros debemos utilizar nuestra tabla periódica. Si tenemos en cuenta que tenemos que buscar algún elemento, esto nos los dará en gramos sobre mol, y esa corresponde a la M mayúscula. Ahora, ya que vimos esta formulita, ahora vamos a hacer el ejercicio que está en su libro, y viene con esta pregunta: ¿cuál es la masa de 1.5 moles de oxígeno? Lo primero que debemos identificar son los datos. En este caso nos dan N, que es el número de moles, que son 1.5 moles de oxígeno. La M mayúscula, acuérdense que este valor lo tenemos que sacar de su tabla periódica. Aquí está una imagen donde automáticamente ustedes encontrarán en su tabla periódica el oxígeno, y que le corresponden 15.99. Acuérdense que 15.99 sube a 16, y acuérdense que son en unidades de gramos sobre mol. En este caso, el oxígeno de manera natural es diatómico, es decir, que tiene dos átomos, y por eso mismo se multiplicará por 2, y tenemos entonces el dato de M mayúscula, que será igual a 32. La fórmula, como ya saben, es N igual a M minúscula sobre M mayúscula. En este caso, como nosotros desconocemos y lo que queremos saber es la masa en gramos, nosotros despejamos. Ya también les han de haber enseñado los despejes en fórmulas de 3. En este caso,
es muy fácil, solamente la M minúscula va a ser intercambiada por la N, o si nosotros a mayor, digamos, utilizando las reglas de un despeje, M mayúscula pasa si está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y automáticamente queda M minúscula sola y queda despejada. En la sustitución, ya que tenemos M minúscula despejada, en este caso me equivoqué y puse M mayúscula, pero no, es M minúscula. Multiplicamos los 1.5 moles por 32 gramos sobre mol, que son el valor que sacamos de la tabla periódica. Nuestro resultado, que es la masa en gramos, M minúscula, es igual a 48 gramos. Ok, proseguimos. La siguiente propiedad de los gases se refiere a lo que es el volumen. Se puede definir como el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. Como se mencionó anteriormente, los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, de modo que puede definirse al volumen como el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. El volumen puede ser expresado en diferentes unidades, aunque el sistema internacional usa el metro cúbico. Las unidades más frecuentes y las que más conocemos nosotros es el litro y el mililitro, pero también el centímetro cúbico. Pero bueno, esas son las unidades con las que trabajan los gases. En esta tablita se pueden ver las unidades en las cuales se trabajan las medidas de volumen, pero también las medidas de equivalencia. En este caso tenemos el metro cúbico, que es igual o tiene equivalencia a 1000 litros. Un decímetro cúbico, que tiene su equivalencia a 1 litro, y un centímetro cúbico, que también tiene su equivalencia a 1 mililitro. También se me pasó de largo esta imagen donde menciona las características de los gases. En este caso es la difusión, compresión, expansión y densidad, pero esto lo veremos más adelante de esta misma clase. Por ahora vamos con los postulados de la teoría cinética de los gases. Los gases poseen características que son comunes en todos ellos, sin importar el elemento o el compuesto que se trate. Estas son el carecer de forma y volumen definido, por lo que pueden expandirse y comprimirse. Además, presentan bajas densidades en comparación con los líquidos y los sólidos, así como su capacidad de difusión. Este comportamiento está relacionado con la teoría cinético-molecular. Tal vez en algunos cursos anteriores ya lo has visto, o por lo menos algunos nombres como Maxwell o Boltzmann te suenen tal vez en tu mente. Pero bueno, vamos a ver cuáles eran sus postulados. En este caso, el número 1, y como se ve en su imagen,
Los gases están formados por moléculas que se encuentran en movimiento aleatorio constante. En el número 2, y que corresponde también a esa imagen, las moléculas no ejercen fuerza de atracción ni de repulsión entre sí, como si estuvieran flotando. En el postulado número 3, las moléculas sufren colisiones elásticas, y así también como se ve en su imagen. Esto es, no se pierde energía cinética durante esta colisión. Y en el número 4, las moléculas son infinitamente pequeñas comparadas con el volumen el cual están ocupando. Y ya por último, el quinto postulado, la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. En este caso, de la imagen número 5, la energía cinética se representa como vectores, es decir, como flechas. Entre mayor es el tamaño de la flecha, mayor es la energía que tiene esta partícula. Es decir, si en este fuera un recipiente, digamos, frío, es poca su energía cinética. Sin embargo, al darle más temperatura, las flechas aumentan y su energía cinética aumenta, es decir, mayor temperatura, mayor movimiento o mayor energía cinética. Ahora, vamos con estas propiedades. En este caso, la expansibilidad. Una de las características de los gases es que carecen de forma y volumen definido, por lo que pueden ocupar todo el volumen disponible a una determinada presión y temperatura. A esta propiedad de los gases de aumentar su volumen se les llama expansibilidad y se debe al movimiento aleatorio de las partículas, el cual modifica el volumen de sufrir variaciones de presión y temperatura. Más específicamente, al disminuir la presión, aumentar la temperatura. Un ejemplo sencillo, como está en su imagen, es a la hora de inflar algún neumático. El gas empleado generalmente es el gas atmosférico, pero también se puede utilizar el nitrógeno, el cual tiende a ocupar todo el espacio del mismo. La siguiente imagen o el siguiente tema es la compresibilidad. Esta es una característica que se encuentra directamente relacionada con el movimiento y tamaño de las partículas, pues aunque tienden a ocupar todo el volumen disponible, el volumen que ocupan las partículas en sí es muy pequeño. Por lo tanto, hay mucho espacio entre las partículas, lo que permite la reducción del volumen al aumentar la presión ejercida sobre el gas y disminuir la temperatura, así como se ve también en su imagen. Ahora vamos con la difusión. Seguramente alguna vez has percibido que hay alguna fuga de gas debido a un olor que se presenta aún cuando no esté cerca del tanque de almacenamiento de donde proviene la fuga. Esto se debe a la difusión característica de los gases que permite mezclarse como resultado de su movimiento aleatorio. Por lo tanto, se encuentra en un recipiente cerrado, pronto formarán una mezcla homogénea. En este caso, si tienes una pequeña fuga de gas en el tanque que va hacia tu estufa, automáticamente tú la podrás identificar fácilmente debido a esa difusión. También en la segunda imagen a lo que se refiere la difusión, se alcanza a ver cómo también se utiliza el gas pimienta o otro tipo de gas para que se utilicen algunas marchas. La siguiente es la efusión. ¿Esta qué es? Es el desplazamiento de un gas a través de una membrana porosa. Dice,
o de una diminuta abertura en un recipiente a otro en la que la presión es menor, la velocidad de efusión dependerá de la densidad del gas, o menor densidad a mayor velocidad. En este caso, el químico escocés Thomas Graham estudió estos fenómenos de fusión y fusión y determinó que la velocidad de fusión y difusión de los gases es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas moleculares. A esto se le conoce como ley de Graham. En este caso, él formuló también una pequeña formulita donde podía obtener lo que es una constante, en este caso la difusión. Dice la ley de Graham: la tasa de fusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular, donde es velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de masa 2 sobre su masa 1. En este caso veremos también un problema relacionado a la difusión o a la ley de Graham. En este caso, el problema dice: ¿qué gas experimentará mayor efusión en una pared porosa? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? En este caso, los datos que se tienen son tanto la masa del hidrógeno y la masa del nitrógeno. En este caso, se tienen 28 gramos sobre mol de nitrógeno, y como pueden observar ustedes aquí, los dos son diatómicos y tienen que ser multiplicados por 2. Y la masa número 2, que sería del hidrógeno, también es de 1 y se multiplicaría automáticamente por 2. La fórmula ya vimos cuál se utilizaría, y la sustitución la haríamos con los valores que ya tenemos obtenidos de la tabla periódica. Y este nos da como resultado de 3.72. El cálculo indica que las partículas de hidrógeno 2 experimentarán mayor efusión, es decir, difusión a través de la barrera porosa de 3.72 veces más rápidas que las moléculas del nitrógeno. Ahora vamos con lo que sería la densidad. Esta se define como la cantidad de masa por unidad de volumen, determinada temperatura y presión, donde nosotros, o de seguro también en física ya han visto, que se obtiene la densidad masa sobre volumen. En este caso, las densidades de los gases son bajas, por ello generalmente se expresan en gramos por litro. Por ejemplo, en condiciones normales de densidad, el aire es de 1.28, así como se alcanza a ver en su imagen, por eso este se mantiene en el suelo, y el del helio es de 0.1664 de gramos sobre litro, es decir, pesa menos y por lo mismo tiende a flotar. Bueno, eso es todo, muchachos, gracias por su atención. Cualquier duda estaré al pendiente. Pasen un bonito día.